vine aquí a Daegu, sí, aquí lo hablan muy rápido. Hay que pensar diferente. Sí, Todos entendieron, pero yo no. De hecho, Coreanos que están interesados en aprender español se acercan a nosotros. Que venga la Corea. Todos. Muchísimas gracias por hacer clic y siempre estamos bienvenidos a nuestro canal PES TV. Hola pececitos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. ¿Y por qué prendimos la cámara hoy? La razón por la cual prendimos la cámara hoy es porque una suscriptora que se llama María Guadalupe nos pidió hacer un video de qué piensan los coreanos cuando estudian con estudiantes extranjeros en misma escuela y es difícil hacer amigos. Así que vamos a dividir en dos partes sobre esta pregunta. La primera será la opinión de los latinos y la segunda será la opinión de los coreanos. Bueno, entonces en este video vamos a ver las opiniones de los estudiantes extranjeros. Bueno, pececitos, entonces ahorita estamos con amigos latinos aquí en el centro de Daegu. Hola. Hola. Corea me gusta mucho, me enamoré mucho del transporte público, también del paisaje, la comida. Fueron muchas cosas completamente diferentes a México y más que nada mucho la gente, son muy amables. Antes de venir aquí yo escuchaba mucho K-pop, K-dramas, entonces se me facilitó mucho el escucharlo. Entonces estando en Seúl lo comprendía fácilmente porque lo hablan lentamente, pero me vine aquí a Daegu y cambia el dialecto. ¿Se habla tan rápido? Sí, aquí lo hablan muy rápido y diferente, entonces aquí fue cuando llegué y no lo entendí para nada. Si lo hablan despacio, sí, pero se emocionan y empiezan a hablar muy rápido y yo no lo entiendo. Aquí estamos tomando las clases coreano para extranjeros, pero todo es en coreano. La explicación de las palabras, la gramática. siento que estamos como que muy inmersos ahora sí en el idioma coreano, que lo escuchamos todo el día, coreano. Y allá eran las explicaciones en español, etc. La verdad es que la profesora habla en coreano y todas hablan algo de coreano o conocen el coreano. Y yo no. Entonces todas tenían conocimientos y yo era como que, ¿hola? Y la maestra habla un poco de inglés, coreano y nada de español. Entonces yo estaba como así. Y cuando me preguntaron cuál es my major, Estás perdida en la clase. sí, la verdad es que sí. Yo también cuando estaba en Colombia siempre estaba perdido en la clase. Todos entendieron, pero yo no. De hecho, Estaba así. la profesora cuando ya la tercera clase, cuando ya me vio que yo estaba como, así como, no quiero venir más, se sentó conmigo y trató de explicarme la clase en inglés. Y ahí como que me chocó un poco más. Es complicado porque tienen una idea completamente diferente, no los puedes abrazar. De hecho yo cometí el error de una vez me emocioné mucho y abracé a un amigo y todos los demás se me quedaron viendo y hasta él se quedó muy quieto. Sí, entonces lo olvidé por completo, pero son más concentrados en sus estudios, y son muy calmados, o hay muy pocos que sí quieren conocer a gente extranjera. Ajá. Y esos son con los que realmente puedes hacer amistad, pero son muy pocos. Es un poquito difícil. Es que en la universidad donde estamos está la carrera de español. Entonces todos los coreanos que están interesados en aprender español se acercan a nosotros y sí nos hablan en español y todo eso. Pero fuera de eso, por ejemplo en nuestra carrera, pues no hay extranjeros, pero también hay coreanos. Pero los coreanos no, como que no se acercan a ti para hablar en coreano ni nada. Y pues, bueno, yo pienso. Es que me da como miedito hablarles, porque yo siento que no me estoy tan preparada en coreano, entonces como de, no sé cómo hablarle o cómo empezar. Yo tengo una historia, de hecho, de eso de hacer amigos. Hablando, era una mujer, una persona de la carrera de español. Ella, habíamos hablado por un dongari, por un grupo de estudio. Y pues yo me ofrecía, ella me pidió ayuda con inglés, entonces pues yo iba y le ayudaba con sus estudios en inglés, etc. Entonces por Instagram se me ocurrió una broma, ¿no? Decir una broma
que decimos, que suele ser como que una pregunta capciosa, le pregunté que si quería ser mi amiga, ¿no? O sea, pero eso en México podría ser como que, obviamente me va a decir que sí, ¿no? Pero lo que me contestó fue que no sabía. Entonces yo dije, o sea, cabrón, ¿por qué no vas a saber? Y ella dijo, no sé, no me presiones. Y yo, o sea, se me hizo súper raro, pues, o sea, en ese momento yo pensé que ya éramos amigos. Por eso hice la pregunta, pero pues al parecer no. Entonces yo creo que es una historia ahí por ahí. Mi universidad me ayudó mucho, pero sí tienes que tener la visa, pasaporte, tienes que preparar un tipo residencia, cuánto tiempo te piensas quedar aquí, porque la visa que te dan tiene cierto límite de tiempo. Entonces, si se piensan quedar más tiempo, tendrían que verificar eso con sus embajadas. Es muy complicado para sacar visa. Para mí sí lo fue, tuve que esperar mucho y los papeles los tuve que estar mandando por paquetería a la embajada que se encontraba en otra ciudad, no en la mía. Los trámites me duraron como 3 meses, de hecho, en terminar, 3 meses para mí. Por lo menos vine con las ganas de aprender la cultura de Corea. Hay muchas cosas que me chocan, como eso de que no te hablen porque es como que les da miedo, no sé. Eso sí me pasa, porque cuando un extranjero a mi país es como que no trato de hablar, aunque no hablen nada de inglés o lo que sea, pero acá es como que te miran y es como no. Yo un día estaba perdida porque vine al centro y me perdí y yo no hablo coreano y yo estaba así como, ¿y ahora qué hago? Y yo hablo inglés solamente, entonces como que me acerqué y solo una persona así como que trató de ayudarme y decirme que el bus se tomaba ahí y sería, pero era muy difícil, muy difícil. Pero yo creo que tendrían que preparar, o sea, yo sé que a la gente que le gusta mucho el K-pop o está relacionada con la cultura, maneja mucho de cómo es la cultura coreana. Yo la verdad es que nada, entonces como que no manejaba mucho como las costumbres, que la gente no se acerca, que no hay que mirar. Me pasó algo cuando compré que miraba los ojos y era como que raro. Sí, solo recomiendo que tengan que pasarlo bien. Primero el pasaporte, la visa. Y ya dependiendo de las universidades donde vayas a entrar, piden papeles. Esos los puedes descargar en las páginas de la universidad cuando le hacen la convocatoria y llenarlos y luego enviarlos. ¿Es fácil? Difícil. Es fácil, pero el tiempo tarda mucho. Tarda Ajá. mucho. Gracias. Ahora estamos con un amigo mexicano, entonces vamos a preguntar. ¿Puedes presentarte tú? Sí, hola, mi nombre es Ubaldo. Soy de México, del estado de Baja California. Ya tengo aproximadamente 21 meses viviendo aquí en Corea, en Daegu. ¿Qué haces en Corea ahora? Yo ahora estoy estudiando en un seminario teológico cristiano y estoy estudiando continuamente. ¿Has estudiado alguna vez en la universidad en Corea? Sí, de hecho, yo cuando llegué a Corea, yo llegué el año 2018 y aquí en Keimyondaehakyo comencé a estudiar el idioma coreano en marzo. Al principio empezaste a estudiar idioma coreano. Sí. Sí, tenía que prepararme con el idioma para poder entrar al seminario, para tener una base de coreano. Entonces, estudié durante 9 meses, estudié el idioma coreano. Entonces, ¿cuándo tomaste la clase de idioma coreano? ¿Con qué idioma te enseñaron los profesores? Porque muchos de nuestros suscriptores nos preguntaron que si hay una clase de coreano, idioma coreano, pero en español, que enseña en español. Mi problema es que yo no estudié el inglés. Yo no tenía interés en estudiar inglés porque nunca pensé que iba a salir de mi país. Pero ya cuando llegué aquí a Corea, me arrepentí de no haber estudiado el inglés. Porque en las clases del idioma coreano, los profesores hablan solamente coreano y a veces te dan explicación, pero en inglés. Al principio fue como difícil, pero también fue una buena experiencia de poder aprender el idioma coreano directamente. ¿Me explico? Me hablaban en coreano, me escribían en coreano y eso me ayudó a mí poder abrir mis oídos rápidamente y poder esforzarme para poder hablar el idioma coreano. Pero no, los profesores no hablan español, hablan solamente coreano y cuando la clase es difícil te dan una explicación en inglés, poquito inglés, pero mayormente siempre te explican en coreano, ya sea con dibujos, con letras, con significados. Buscan la manera en la cual tú puedas entender
el idioma coreano. Esa Para- parte es mismo que la manera que estudié en Colombia, porque cuando fui a Colombia yo también estudié idioma español en la Universidad Javeriana. Ahí los profesores solo explicaron puro en español, Sí, 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 sí. con dibujos. Sí, sí. Entonces esa parte nos ayuda mucho porque el idioma coreano y español es Sí, diferente. es muy diferente Sí, todo. por eso hay que totalmente pensar diferente. Sí, sí. Entonces, los extranjeros que vienen a Corea, ellos quieren saber si es fácil o difícil hacer amigos coreanos. Una experiencia que yo te puedo decir es que, no sé si te acuerdas de Fernando, él era muy extrovertido, hablaba Sí, sí. mucho y él hacía muchos amigos extranjeros, coreanos, pero hacía muchos amigos porque era su personalidad. Pero yo soy así como que muy tímido, muy serio en ocasiones. Pero el año pasado, yo cuando fui a la universidad a poner, subí una información de que querían conocer a coreanos que quisieran hablar español o que estén estudiando español. Entonces recibí mensajes de un muchacho y fue como dije, sí hay muchos coreanos interesados en Sí. español. Aquí está nuestro amigo Mango para que les ayude también y puedan conocer la cultura. Vengan todos a Corea. Vengan. Bueno, hasta aquí hemos visto las opiniones de los universitarios extranjeros que estudian acá en Corea. Pero en esta vez vamos a ver un caso de un niño extranjero que está viviendo aquí en Corea. Fue muy difícil invitarlo porque es un hijo de una youtuber muy grande que se llama Mel. Creo que la mayoría de ustedes ya conoce a Mel. Entonces vamos a ver cómo está viviendo su hijo aquí en Corea y cómo va en su escuela. Saludarle, hola, hola. Evans, vení, vamos a hablar. Bueno, la primera pregunta es, cuando vos te fuiste recién a la escuela, ¿cómo fue, Evans? Un poco bien. Un poco bien. ¿Y los niños, aunque no te entendían, pudiste hablar bien con ellos? ¿Sí? ¿Cómo se hablaban? En coreano yo también hablo en coreano. En coreano desde el principio. Oh, pero al principio vos no sabías mucho coreano, ¿no? ¿Y cómo le hablabas? ¿Con señas o cómo? Ani le hablé mucho. En coreano. ¿Intentaste mucho desde el principio? Pensé cómo hay que hablar. Por eso hablé mucho. Oh, ¿y ellos eran buenos contigo? ¿Sí? Entonces, ¿tus amigos siempre te trataron bien? ¿Sí? Entonces, Evans, tus amigos, al ver que vos sos diferente, ¿cómo te trataban? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Tenés muchos amigos? Y la persona me dice lindo. ¿Siempre te dicen lindo? ¿Te dicen lindo? Luna de todo. Oh, dice que las coreanas también, las que son como mayores, también le dicen a él que es muy lindo. ¿Y qué es lo que más te gusta, por ejemplo, de tus amigos? ¿Que son amables, que son graciosos? Me ayudan cuando hago compus y juegan conmigo. ¿Sí? Wow. Por eso me hizo chingo. Oh, te hiciste amigo. Ok. Entonces, al principio fue un poco difícil porque no hablabas muy bien, pero pudiste tener amigos después, ¿cierto? Ok. Ok. La siguiente pregunta es si en la escuela hay bullying. Evans, bullying es, por ejemplo, cuando un niño es un poco malo, te trata un poco mal. ¿Te trataron mal alguna vez? Ani, mi amigo no. ¿Qué pensás de la escuela de Corea? 따먹고 있을 때 줄기도 하라고 운동장에서도 뛸 수 있고 놀수에서도 놀 수 있고 nuestra TV. Oh, eso te gusta. Evans, y por ejemplo, ¿en Paraguay tenías más amigos o acá en Corea tenés más amigos? Acá. Acá tenés más amigos. ¿Te gustaría regresar a tu escuela de Paraguay o preferís la escuela de Corea? Acá. ¿Qué? ¿Quieres decir algo? En este video hemos visto a los extranjeros que viven y estudian aquí en Corea y hemos escuchado las opiniones de cómo vivir y cómo estudiar aquí en Corea desde el punto de vista de los extranjeros, y espero que les haya gustado este video y pueda solucionar su curiosidad
sobre Corea. En el siguiente video vamos a ver a los coreanos que estudian con los estudiantes extranjeros. Entonces este video es hasta aquí y si les gustó este video no se olviden suscripción, darle like y comentario. Esos son motivos para hacer más videos creativos continuamente. Entonces terminamos este video aquí y entonces nos vemos en otro video. ¡Chao! ¿Te gusta mucho la escuela de Corea, cierto? Chao. Bueno, muchas gracias. De nada. Chao, que vengan a Corea. Todos.